Bueno, muy buenos días con todos. Bienvenidos a la Semana del Carpintero, del Madera y del Mueble. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlos también durante todos estos días que tenemos un ciclo de charlas y talleres demostrativos. Bueno, iniciamos esta semana con la charla Ventajas comparativas para productos de madera en madera usando especies alternativas, a cargo de la jefe del laboratorio del Madera y del Mueble, Sandra Koch. Antes de comenzar con la presentación, les queremos comentar un poquito sobre el Madera. Nosotros somos el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera, un órgano técnico especializado en promover la innovación y competitividad en las MIPYMES del sector madera muebles. Contamos con diversos servicios para la mejora de la competitividad, como capacitaciones, certificación de competencias laborales, asistencias técnicas, desarrollo de productos y prototipos, laboratorio de productos terminados y análisis anatómico. Les vamos a dejar el chat de nuestro número de WhatsApp, correo electrónico, también para cualquier consulta. Y recuerden que esta sesión está siendo grabada y la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Entonces, ya sin más preámbulo, doy pase a Sandra, que nos tiene la presentación. Muchas gracias. Sandra, si no se te escucha, se puso en mute. Ahora sí se me escucha y Ahora sí, pueden ver mi pantalla. sí, se puede ver y se escucha. Perfecto. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta serie de eventos y ponencias por la Semana del Carpintero. Nos sentimos siempre muy orgullosos de celebrar esta profesión tan noble y a veces tan poco valorada, y sin embargo es una de las profesiones que tiene tanto arte en medio de las manos, que definitivamente nosotros como Citemadera del Mueble siempre queremos halagar a nuestros compañeros carpinteros, ebanistas, y también poner en valor la madera como elemento tanto para productos como constructivo. Y en esta ocasión me ha tocado compartir con ustedes cuáles son las ventajas de usar productos en madera, utilizando especies alternativas a las que de repente ya dentro del público que nos acompaña conocemos. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta en el chat o si gustan interrumpir, no los voy a poder ver, así que de repente, Joana, me puedes ayudar para responder si es que hubiese alguna inquietud durante la presentación, que con todo gusto podría resolver. Tenemos nosotros un privilegio de ser un país forestal. El Perú comparte la Amazonía con países como Brasil. Dentro de nuestro territorio contamos con algo más de 4.700 especies de árboles. Y hace 10 años, cuando empecé en el Citemadera, hablábamos de 3.000 especies. Y van en aumento porque definitivamente conforme se va haciendo mayor exploración de nuestro bosque, se va descubriendo mucho más especies. De estas 4.700, al menos tenemos 670 especies maderables. Esto quiere decir que son especies de árboles que pueden ser estos talados y utilizados como madera. El otro porcentaje son también especies forestales, pero que pueden ser arbustos o de otro tipo de especies que son utilizados, por ejemplo, para usos medicinales, ¿no? Pero no necesariamente para usos maderables. Y de estas 670 especies, al menos tenemos 389 que tienen información bibliográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen información de sus características físicas, anatómicas, mecánicas, ¿no? Y que con ello pueden ser realmente bien utilizadas. Esta es una información basada en un último estudio de CERFOR del año 2020, y pues nos sirve como marco de referencia para ver la amplitud de especies que disponemos en nuestro bosque para ser utilizado
en diferentes usos, ¿no? Acá en las fotografías estamos mostrando puentes, sol y sombras, estructuras en general, pisos, utensilios de cocina. ¿Quién no conoce los cucharones, peines, ahora cepillos, juguetes de madera, muebles en general? Y también subproductos como son los pellets para energía, que son ya uso de los residuos que quedan después del primer aserrío de la madera. Entonces tenemos realmente múltiples usos donde la madera ha sido usada y de pronto ahora está viéndose, digamos, reemplazada por otros materiales alternativos, pero siempre queremos volver a nuestro origen y también a la potencialidad de la madera en estos usos. Entonces podemos ver acá un panorama, digamos, general, como ejemplo de lo que podríamos usar, por ejemplo, en mobiliario escolar. Y en mobiliario escolar, cada uno de estos usos tiene abajo, como van a ver en la presentación, una norma a la cual hacemos referencia porque todos estos usos tienen normativas que nos permiten saber cuáles son los requisitos de la madera para ser utilizados en este producto. Por ejemplo, el mobiliario escolar, ¿no? Tiene dentro de la normativa cuáles son los requisitos de la madera que puede ser usada. Entonces, también en los diferentes expedientes técnicos que se ha hecho para diversas instituciones, se ha dado como una especie de lista de 15, al menos 15 especies que podrían ser utilizadas. ¿Cuáles son? El cachimbo, la congona, la moena rosada, el tornillo, entre otras especies. Y la norma que rige cuáles son, digamos, los requisitos es la norma 260.031 o la 260.015. Estas normas son las normas técnicas peruanas que son regidas por el Instituto Nacional de la Calidad, donde pues un grupo multidisciplinario de profesionales hacen las normas para que éstas puedan tener unos estándares de uso y definitivamente con ello podamos tener productos que estén bien construidos y que tengan una funcionalidad y sobre todo una durabilidad adecuada. En relación a pisos, tenemos, por ejemplo, maderas como el pumaquiro, el quillo bordón, la anacaspi, la yacuchapana, el chontaquiro, el chihuahuaco, que no está listado ahí, pero que es una de las especies que mayor exportación tienen de nuestro país. En enchapes, una madera, podemos utilizar tableros estructurados, tableros aglomerados o de MDF y enchaparlo en estas especies y vamos a tener acabados realmente preciosos. Y ahí podemos citar especies como la higuerilla, el paujil, la huimba, copaiba, congona, entre otras múltiples especies. Y otro de los elementos que también tiene y todavía y felizmente se utiliza son los elementos estructurales o en su caso los sol y sombra, por ejemplo, también que hasta ahora vemos con una gran impacto en el uso de madera. Y acá podemos usar azúcar guayo, yacuchapana, lagarto caspi, guairuro, machonaste, cachimbo, entre otras especies. Y este uso está regido ya no por las normas técnicas peruanas, sino por la norma E10, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones que pertenece al Ministerio de Vivienda. O sea, en este caso sí hay una ley que respalda el uso o que indica los usos y los requisitos mínimos para uso estructural. Entonces, ¿qué tenemos? En el tema de las especies conocidas, que, por ejemplo, ¿qué tenemos? Todos conocemos el cedro, la caoba, que ya casi no se utiliza, ¿no? Porque como país han sido, digamos, las especies que predominantemente se utilizaban hace décadas y que eso ha conllevado a, pues, un uso de repente indiscriminado, no controlado, de modo que la especie ha disminuido su volumen en el bosque y es por ello que ahora
se tiene un poco restringido la explotación de esas especies. De modo que ahora, ¿qué es lo que más conocemos? El tornillo, el cachimbo, ¿no? El chihuahuaco, el guairuro. Y estas son las especies que vamos a encontrar fácilmente si vamos a cualquier almacén de maderas, ¿no? Por tanto, también tienen un alto precio en el mercado. Sus propiedades y su procesamiento es conocido. ¿Y esto qué quiere decir? Que sabemos que pues para pisos voy al chihuahuaco, para muebles uso tornillo o cachimbo, para un sol y sombra uso guairuro, ¿no? Y también dentro de esas propiedades están los procesos de secado de la madera, donde estas especies sí tienen sus curvas de secado bien definidas, de modo que pueden ser bien utilizadas. Y luego tenemos estas especies, llamémosle alternativas, donde sí hay información bibliográfica, pero no están siendo utilizadas en el mercado, porque definitivamente quien no conoce mucho de madera siempre se va a ir por las especies que más abundan o que son más conocidas o que son más recomendadas, ¿no? Sin embargo, tenemos especies como el marimari, el utucuro, la requia, la copaiba, las moenas, que son especies que tienen usos similares a las que están en la parte superior, pero que son difícilmente, no son tan explotadas, por lo tanto no son fácilmente comerciales, no se pueden encontrar comercialmente muy, muy fácil. Sin embargo, estas especies tienen un menor precio en el mercado y eso está obviamente ligado al tema de la demanda, ¿no? ¿Y qué conlleva esto, comparación de especies conocidas y poco conocidas? Por ejemplo, cuando hacemos una puerta y lo vemos a nivel doméstico, digamos, de cualquiera de nosotros como usuarios, o en constructoras, donde tenés que ponerle puerta a un edificio con 50 departamentos, o a instituciones también que compran para colegios, ¿no? En sus especificaciones normalmente le ponen cedro, por citar una especie conocida. El cedro tiene un valor, un precio en el mercado de aproximadamente 18 soles por pie tablar. Para hacer una puerta necesitamos aproximadamente 70 pies tablares, si hablamos de una puerta de madera sólida, ¿no? Entonces solo allí tenemos un costo de 1.260 soles en madera. Si nosotros optamos por usar en la misma puerta una especie alternativa, llamémosla así, o poco conocida, pero que cumple con los mismos estándares que el cedro, usemos, por ejemplo, una moena rosada, y esa la vamos a encontrar a un precio aproximado de 8 soles por pie, y el mismo volumen nos va a dar un costo de 560 soles solo en madera. Y ahí vamos a ver la diferencia en costos que vamos a tener si utilizamos especies alternativas. En términos de la funcionalidad de la puerta, del procesamiento, empezando por allí, vamos a tener similar sistema de procesamiento, es decir, como son ambas especies de densidad media, vamos a utilizar el mismo sistema de cuchillas, el mismo sistema de maquinarias y todo para poder procesar la puerta. En términos de beta o del acabado, también se utilizan los mismos productos, de modo que la incidencia en el procesamiento o fabricación de la puerta es exactamente la misma, lo que la diferencia es la especie que se está utilizando para poder fabricarla. Entonces, claro, si yo a mi cliente le digo, no te voy a dar la puerta en cedro, sino en moena, el cliente va a decir, pero yo no sé qué es moena, y puede pensar que le está dando una especie, digamos, de menor, llamémosle valor. Sin embargo, dar a conocer que en valor ambas especies cumplen con todas las especificaciones y son similares para el procesamiento y también para la durabilidad natural que va a tener la puerta, es una tarea que nosotros como Citemadera y del Mueble siempre estamos impulsando, ¿no? Entonces, entramos ya a ver
luego de saber que existe este abanico de especies alternativas que podemos utilizar y que el Sitemadera, si ustedes tienen en algún momento alguna consulta sobre una madera alternativa que quieran utilizar, nosotros estamos siempre disponibles para poder atender esas consultas y darle la información necesaria para que ustedes no solo puedan procesarla correctamente, sino dar a entender a sus clientes que están utilizando maderas de un nivel de calidad similar y hasta a veces puede ser incluso superior, ¿no? Si está bien procesada, y definitivamente lo que interesa al cliente es que tenga una durabilidad adecuada, ¿no? Entonces, para este procesamiento, para asegurar la calidad, tenemos ciertos factores que hay que considerar. El primero de ellos es, bueno, elegir el tema de específicamente la madera por tipo de uso. No todas las maderas sirven para todo. Podría usarla, sí, pero por ejemplo, ¿por qué usaría una madera de una densidad muy alta, muy dura, para hacer un mueble? Si con uno de densidad media es suficiente, ¿no? Y además voy a tener un mejor procesamiento porque para una madera dura sí requiero un cambio en el tema del afilado, ¿no? Del tema de toda la parte de las cuchillas que se requieren para el corte. Entonces, para mobiliario escolar o mobiliario doméstico, cualquier sea, sillas, mesas, consolas, bancas, interiores de sillones tapizados, etcétera, camas, pues yo solo requiero maderas que tengan densidad media, que sean fácilmente trabajables y que sean estables. Estables le llamamos a que tengan un nivel bajo de contracción. La contracción es otra cosa que cuando ustedes sabrán que pasa en invierno con una madera, se tiende a hinchar, ¿no? Porque absorbe la humedad del medio. Y en verano se tiende a contraer porque pierde humedad por la temperatura, el calor. Entonces, cuanto menos variabilidad tenga en esa propiedad, la madera le llamamos que va a ser más estable. En términos de piso, sí requerimos que tengan una dureza alta por el tránsito que va a tener, por el uso diario que va a tener, ¿no? También es elegible que tenga un nivel de contracción manejable, o sea, baja, y definitivamente que sea de mayor densidad. En temas de, por ejemplo, lo que son los solisombras o cualquier tipo de enchapes, tenemos que tener densidad media, alta trabajabilidad y un adecuado acabado. Y cuando son aislantes acústicos, eléctricos o términos, que se utilizan madera como parte de una estructura que luego va a estar siendo recubierta por algún tipo de panel, ahí sí, pues requerimos maderas que tengan una densidad baja, ¿no? Baja conductividad eléctrica y que tenemos como ejemplo allí la madera la topa o la maquisapa, que son maderas muy blandas y también se identifican porque son muy blancas, ¿no? Acá lo que actúa la madera es como una estructura y el recubrimiento es lo que va a ser visto al exterior, ¿no? Entonces siempre hay un dicho que nosotros decimos, no hay madera mala, sino que está mal utilizada o no conocemos bien las propiedades o la trabajabilidad y es por ello que en el uso a veces falla, ¿no? Y también se entiende que, por ejemplo, si ponemos un piso en una época del año y cuando ya se mudan los dueños, comienza a levantarse, la incomodidad que eso genera, obviamente, va a hacer sentir al usuario que la madera está mal, ¿no? Nunca pensamos fue mal instalada. No, la madera sí funciona mal, entonces cambio y le pongo un cerámico o cualquier otro tipo de imitación. Y simplemente fue porque no tuvo la instalación correcta. Por ejemplo, en el caso de pisos tenemos maderas que son muy duras, pero que también tienen un alto nivel de contracción. ¿Qué significa? Que yo tengo que dejarle los espacios suficientes alrededor de la instalación para que esta madera trabaje. Y ese término, trabajar, quiere decir que esta madera tiene que tener espacio para hincharse y contraerse, ¿no? Dependiendo de la época del año. Entonces, a veces nosotros hemos recomendado en pisos, por ejemplo, en el Chihuahuaco,
déjale 6 centímetros de espacio entre la última tabla y la pared. Y entonces 6 centímetros es muy exagerado, es muy grande. Le dejo 2. Pues esos 2 centímetros no son suficientes y por ello es que la madera, a la hora que se va a hinchar, va a terminar venciendo esa resistencia del espacio y se va a terminar desprendiendo y con ello levantando el piso. Entonces, si yo le hubiera dejado esos 6 centímetros, pues se hubiera hinchado y hubiera tenido el espacio suficiente para poder moverse y trabajar sin dañarse digamos, la estructura del piso. Y lo tapaba con una cornisa, con una madera pegada a la pared para que no se tenga que ver ese espacio. Son técnicas que se requieren tanto para la trabajabilidad como para la instalación que deben ser incorporadas dentro de la fabricación y la instalación de productos de madera. Lo mismo pasa con las puertas. ¿No les ha pasado que a veces la puerta no cierra en invierno y tenemos que forzarla? O que en verano se contrae y queda una luz. Una luz es un espacio, ¿no?, entre el piso y la puerta o el costado de la puerta. Entonces, todo eso se puede resolver si utilizamos un marco adecuado en la puerta, de modo que pueda ocultar, llamémosle así, estas contracciones naturales que va a tener la madera. Entonces, dentro de los servicios que brindamos como Sitio Madera está este tema de la medición, por ejemplo, de la humedad, tanto a nivel de piezas como por lote, ¿no? Y la identificación de la especie a nivel macroscópico, microscópico y químico actualmente. Y esto es porque si yo tengo un proyecto y especifico que me deben vender una especie de madera, pues yo puedo contratar al Sitio Madera para que verifique e identifique la especie primero y segundo, dependiendo del lugar donde va a ser utilizado, la humedad correcta a la cual debe ser utilizada y debe ser fabricado el producto. Y entonces, ¿qué importancia tiene la humedad? ¿No? Estábamos hablando de que en invierno, en verano, entonces, ¿cuánto influye la humedad, el clima en general, al uso de productos en madera? Muchísimo. Como pueden ver acá en la presentación, y hay un código QR que los invito a escanear para que puedan descargar una información muy importante que es la memoria descriptiva de un proyecto donde se indica cuál es la humedad correcta a la cual se debe secar la madera dependiendo de la región en el Perú donde va a ser utilizada. Y como verán el mapa, tiene zonas azules, verdes y algo amarillas al sur. Cuanto más amarillo es más seco. Los verdes son medianamente secos y los azules son muy húmedas. Y coincide pues con las zonas tropicales, las zonas de la selva, donde la humedad es muy alta en nuestro país. En nuestro país tenemos zonas de humedad que van desde 6.6% hasta 17.9%. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que un producto que fabriquemos en Lima, que está más o menos alrededor de un promedio anual entre 12 a 16%, no va a ser bien utilizado si lo mandamos a la zona de la selva, donde puede llegar hasta 18%. O lo mandamos al Cusco, donde todo el año el promedio no pasa de 8 a 10%. Entonces nos va a pasar mucho que tenemos un mueble que pues donde lo construimos, en la zona donde lo construimos, está funcionando bien. Pero lo mandamos a otra región del país y se empieza a rajar, se empieza a abrir las uniones de la cola o se hincha o cualquier otro problema que ya conocemos los que estamos en el ámbito de la madera, que sucede y que obliga al
dueño del producto pues a reemplazarlo porque definitivamente el producto se daña. Entonces, y esto es básicamente porque la madera tiene que ser seca al nivel de la humedad donde va a estar prestando servicio, o sea, donde finalmente se va a utilizar. ¿Qué pasa si yo llevo un piso bien fabricado, bien acabado y que está seco al 8%, que normalmente es una humedad con la cual se exportan los pisos de madera, pero lo llevo a instalar a una escuela en la selva donde está a 16%? Ese piso que está en 8 se va a condicionar a la nueva zona que está en 16. Quiere decir que va a absorber humedad hasta llegar al equilibrio de esa humedad. ¿Qué quiere decir? En palabras simples, se va a hinchar, ¿no? Hasta que llega a esas condiciones de equilibrio y bueno, se va a mantener ya en esas condiciones. Pero en ese proceso, la madera se va a hinchar. Y si ya está instalada y no se ha considerado estos factores, simplemente se va a desprender. Y eso va a ocasionar un problema de calidad. Entonces, ven que no es que sea difícil, sino es que tenemos que conocer todas las variables para utilizar bien la madera. Entonces, en el mapa anterior ya sabemos a qué humedad debemos secar la madera. Es decir, yo a mi proveedor de secado, o sea, empresas que tienen hornos de secado, no solo le voy a decir sécame 10.000 pies tablares de tornillo, sino necesito 10.000 pies tablares de tornillo a 14%, o a 12% o a 8%. O sea, debo especificar a qué humedad necesito que sequen ese lote de madera. Entonces, la siguiente variable es que cuando salga del horno de secado, yo deba verificar si efectivamente han secado la madera a la humedad que he solicitado. Y acá los invito a escanear otro documento donde está la lista de las especies que ya tenemos estudiadas y que cuentan con lo que llamamos un código de higrómetro. ¿Qué es esto? Higrómetros son los aparatos que se muestran a continuación. Uno es con pines o clavos y el otro que está abajo es de contacto. El higrómetro es una herramienta que se utiliza para medir la humedad de la madera. En el primer caso es para madera sin cepillar, que es un control que se puede hacer saliendo de los hornos de secado, ¿no? Y tiene un nivel de rangos de medición entre 6 a 30%. Y en el caso del higrómetro de contacto, esta sí se utiliza para maderas que ya están cepilladas o productos terminados, porque la primera, de hecho, que va a dejar 2 huecos, y en el caso del de contacto no daña la superficie donde se esté midiendo. Pero, ¿yo puedo comprar un equipo de estos y medir a cualquier madera? No. Los equipos, en principio, que venden en el mercado, todos son fabricados pues, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y vienen con una serie de códigos, quiere decir que vienen con una serie de números donde uno tiene que cambiarlo dependiendo de la densidad de la madera. Pero estos códigos vienen codificados, valga la redundancia, en base a maderas coníferas. Las coníferas, o comúnmente llamémosle los pinos, que no son los mismos, digamos, no tienen los mismos códigos ni las mismas tipos de densidades que las maderas latifoliadas o amazónicas que tenemos en el país. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo compre un equipo como estos, lo que tengo es que codificarlo. Codificarlo en el rango y en las especies de madera que voy a utilizar comúnmente. Si yo utilizo tornillo, cedro, caoba, moena, cachimbo, chihuahuaco, pues solicitaré que me los codifiquen en esas especies para poder utilizar correctamente mi equipo. Porque, ¿qué pasa si no hago eso?
Simplemente me va a dar una información errada del nivel de humedad de la madera que esté midiendo. ¿Y cuánto puede ser ese nivel de error? Puede ser 2, 4 a 6% de diferencia. Y eso es muchísimo y nos puede llevar a construir productos que están con una humedad que yo pienso que sí, lo pedí a 12%, medí, me dio 12, pero con el código incorrecto, ese 12 puede ser 8 o puede ser 16. Y eso me va a llevar a incurrir en un error y poner en función una madera que va a tener estos problemas que venimos narrando en el uso. Actualmente tenemos una lista de especies codificadas que lo pueden descargar en el QR que estoy mostrando y que también están asociadas a la marca del higrómetro, porque los códigos se hacen por tipo de marca de estos aparatos. No todas las marcas funcionan con los mismos códigos. Entonces, los invito a que si tienen alguna vez una herramienta que han adquirido, venir al Sitemadera para verificar si contamos con los códigos para esa marca y para las especies que requiere. Y si no es así, podemos darles el servicio de codificar sus herramientas para que puedan ser correctamente utilizadas. Entonces, volviendo al tema de la calidad, para cada tipo de producto tenemos una norma técnica. Y esto es bueno, porque si no hubiera norma, sería muy subjetivo decir qué es la calidad de un producto, qué es la calidad de un piso, cómo puedo decir que la madera de esta puerta es de buena calidad, que la madera de este mueble es de buena calidad. Pues todo eso ya se encuentra normalizado en un estándar que está en las normas técnicas peruanas y que, por ejemplo, para pisos es la 251.133, para puertas la 251.063, para ventanas la 251.089. Entonces, es imprescindible que la madera tenga y cumpla estos estándares de calidad para que no tengamos luego problemas en el uso. ¿Qué otros tipos de productos de madera son comúnmente fabricados en el país? Pues la madera estructural, que aunque pocas casas vemos, existen y hay un impulso muy interesante para poder estandarizar el uso de la madera para fabricación de casas. En Europa, en Estados Unidos, es muy común hacer casas de madera y las casas duran 100 años. Entonces, es algo que lo tenemos o lo venimos incorporando dentro del Reglamento Nacional de Vivienda y pues definitivamente para uso estructural también existen normas donde se clasifican cuáles son la calidad, la visual y los requisitos. Otro uso son los durmientes, ¿no? Los durmientes hasta ahora se usan y también el postes, que tal vez no está acá, es otro uso que también tiene intensivo en madera y que cada uno de ellos tiene una norma técnica que define cuáles son estos requisitos y cuáles son los ensayos a los cuales debe someterse para que verificar que tienen el estándar de calidad requerido. Lo mismo pasa con mobiliario escolar. Para mobiliario también existen normas que indican los requisitos mínimos para asegurar la calidad de estos productos. ¿Cómo evaluamos estas normas? Pues existen ensayos de calidad que el laboratorio de madera también puede brindar para validar el cumplimiento de estos requisitos de ensayos. Por cada tipo de producto, los ensayos son específicos. ¿Y qué se mide? Primero, que el producto funcione como está diseñado, que sea resistente, es decir, que soporte la carga adecuada, porque no es lo mismo una silla para un niño de 4 años como para un chico de quinto de secundaria de 16 años, o para un sillón de aeropuerto, hospital, o para un sillón de uso doméstico. Entonces, cada uno de ellos tiene una especificación diferente. Eso se evalúa en el Sitemadera y con ello podemos
los fabricantes decir que sus productos están cumpliendo las normas, ¿no? Porque asegurar la calidad de la madera previene las fallas. Definitivamente lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que nuestro producto tiene que estar puesto en el mercado para que sea durable. Y luego otro factor importante en el tema del uso de la madera y que a veces lo subestimamos y pensamos que, bueno, ya está bien construido, está todo bien bonito, y no tenemos en cuenta el acabado. Y si el acabado falla, lo linda que puede estar bien hecho la madera, seleccionamos la humedad, el tipo de madera, lo instalamos bien, pero de pronto al poco tiempo se empieza a descascarar, el acabado se empieza a craquelar, se empieza a desprender, se empieza a blanquear o amarillentar. Y uno dice, ¿qué pasó? Es porque no utilizamos los tipos de acabados correctos. Por ejemplo, para exteriores, un acabado tiene que tener resistencia a la luz ultravioleta, porque el nivel de la radiación va a hacer que la madera, ¿no? O se amarillente o se tenga un envejecimiento prematuro y no luzca como debería en el tiempo. Han visto ustedes que a veces ven maderas que se vuelven como plomizas y dicen, no, hay que cambiarla porque ya está malograda. No está malograda, la madera así plomiza sigue estando estructuralmente bien, pero el acabado no fue el adecuado, por eso es que perdió su color natural. Entonces, existen para ello acabados que tienen entre su formulación aditivos que previenen la radiación ultravioleta, también previenen o son más resistentes a la humedad y salinidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con las maderas que están en las casas de playa o en las zonas costeras, donde hay mucho nivel de salinidad por la brisa marina? Esto daña no solo la madera, las estructuras metálicas también. Entonces, para ello existen acabados específicos para este tipo de uso que tienen un mayor nivel de resistencia, ¿no? Y también a los agentes bióticos y abióticos, que no es otra cosa que los hongos, las bacterias, ¿no? A los cuales están sometidos por estar en el exterior. Los abióticos son el medio, es decir, el aire, ¿no? La brisa, el suelo, ¿no? Que son, digamos, el medio para que estos agentes puedan deteriorar la madera. Para todo ello y para prevenir ello hay acabados especiales. Que si vemos a nivel de interiores, pues definitivamente si va a ser un mueble de sala, no necesito ponerle acabado que tenga resistencia a la luz ultravioleta. Pero sí un acabado que tenga un nivel bajo de toxicidad, es decir, no tenga contenidos de plomo, ¿no? O de repente se está ya reemplazando los solventes por materiales acuosos, ¿no? Que tengan en interiores sí se necesita que tenga una buena resistencia a la abrasión o al uso propio de una mesa, por ejemplo, que resista, que si tú pones una taza de café caliente, ¿no? No se forme un halo blanco en la mesa. ¿No les ha pasado alguna vez? Y dice, se me malogró la mesa porque no soportó la taza o cualquier elemento caliente que ponga encima. Sin embargo, hay acabados que sí resisten que pongas cualquier elemento caliente encima o que se te derrame la vinagreta de la ensalada, que también daña algunos acabados y los pone blanquecinos. Entonces, existen acabados que sí tienen ese nivel de resistencia y que obviamente debemos saber seleccionar. Y por otro lado, al interior también tienen que tener buena aplicación, fácil aplicación, limpieza y un buen nivel de mantenimiento. Es decir, que le pueda pasar un paño húmedo para limpiar y pues no afecte el nivel del acabado. Lo mismo pasa en pisos. En pisos, adicionalmente, lo que tiene que tener es un buen nivel, una buena resistencia a la abrasión. La abrasión no es otra cosa que el hecho de que uno pise a diario. Y pise con los zapatos generamos como una especie de lija,
¿no? Que vamos rayando la superficie del acabado y con esto, si el acabado no es altamente resistente, lo que va a pasar es que se va a rayar tanto y se va a empezar a ir desprendiendo, ¿no? Para ello hay acabados que resisten al tránsito, ¿no? A la abrasión y a la humedad. Eso también es importante, la humedad, porque en el piso de nuestras casas puede derramarse agua. Esto tendría que ser solamente fácil de limpiar con algún paño y el acabado no debería verse alterado. En la cocina, por ejemplo, el tema de los utensilios de cocina, los bols, los cucharones, incluso las superficies, porque se utilizan también mesadas cuya cubierta puede ser madera sólida. Entonces, pero ahí voy a comer, picar mis verduras, mis frutas. Entonces, el acabado que se utilice allí tiene que ser de consumo humano, apto para consumo humano. ¿Existen? Por supuesto que sí, ¿no? No son tóxicos y también tienen resistencia al calor. Entonces, en colores también es otro factor a tomar en cuenta. Hay acabados que son transparentes y hay acabados que tienen color, ¿no? Luego, si ya entramos más a detalle y está de moda, o tenemos, pues sí, llamémosle con nombres, ¿no? Los poliuretanos, los poliéster, las ceras, los aceites. En todos los tipos de formulaciones químicas, vamos a tener una opción para cada uno de los usos que he mencionado, ¿no? ¿Qué diferencias pueden haber? Bueno, a veces, si ustedes han escuchado lo que más comúnmente hemos usado desde siempre, en un piso, un barniz de D, que es un poliuretano de alto tránsito, muy duro, que dura muchos años, pero forma películas muy, muy gruesas. Uno ve el piso brillante y también ve que ha formado una película bastante gruesa. Entonces, ya por un tema de gustos, de moda, pues como el cliente lo decida, puedo usar en un piso también un tipo de acabado en aceites o ceras donde no voy a ver formada esa película tan gruesa, voy a ver la madera de forma más natural, ¿no? Casi que no se percibe el acabado, pero sí lo tiene. Y al ser un acabado para pisos, cumple también con todos estos requisitos que he mencionado. Solo que va a tener o va a requerir, en el caso de los aceites o las ceras, una frecuencia de mantenimiento mayor que el de un barniz que forme una tapa tan gruesa como el que mencioné. Entonces, pero para todo esto hay especificaciones. Si yo brindo a un cliente, ok, quiero un acabado muy natural, ok, te doy aceite, te doy cera, pero hay que hacerle un mantenimiento cada 6 meses, ¿no? Si el cliente está de acuerdo y lo sabe, pues cuando al cuarto, quinto, sexto mes vea que el piso no está siendo de repente como al inicio, con un nivel, digamos, de pequeño, de un mate, pero que se vea uniforme, ¿no? Entonces sabe que ya le toca un mantenimiento y no se sorprende pensando, ya se me deterioró el piso, cuando esto no es así, ¿no? Entonces, en el tema de acabados, también la Citemadera puede brindar servicios de abrasión, o sea, el nivel de abrasión es una prueba que ve cuántas capas tiene el acabado en la madera de adherencia para ver si este se pegó bien, llamémoslo así, o si las capas que le echaron, porque todo acabado tiene una serie de capas, entonces cada capa tiene un tiempo de aplicación y de secado, sobre todo. Entonces, si ese tiempo de secado ha sido respetado, si el número de capas ha sido respetado, pues el nivel de adherencia va a ser óptimo. Y otras pruebas que se pueden hacer es la medición del espesor de la película y con eso podemos verificar, ¿no? Si efectivamente fue bien aplicado. Entonces, ¿qué podemos, en resumen, como hablar de un producto, ¿no? Y de un prototipo? Es otra de los temas que también ofrecemos como Citemadera. Si voy a incursionar en el mundo de la madera, pues tengo un prototipo. Entonces analizo mi mercado, el problema o el producto donde quiero llegar, creo mis bocetos,
utilizo herramientas para hacer mis planos, mi lista de piezas, ¿no? Elijo los materiales adecuados y realizo las pruebas funcionales para verificar que efectivamente funciona mi producto en madera. ¿Y esto es para qué? Para que, en resumen, todos los factores que he hablado anteriormente se resumen en esta serie de pasos cuando quiero emprender de cero a desarrollar un producto, ¿no? Entonces, en cada uno de estos 5 pasos voy aplicando los factores o las variables que he mencionado hace un momento. En las necesidades del mercado voy a ver qué producto y qué madera voy a utilizar. En la parte del 2 y 3, desarrollo los planos adecuados para que mi producto sea bien construido, repetible, ¿no? Elijo los materiales, hago los prototipos y los valido en los laboratorios para ver si cumplen los estándares del tipo de producto que he fabricado y así puedo asegurar que mi producto va a salir al mercado con mucha seguridad y funcionalidad. Este es, en resumen, cuáles son los pasos a seguir. Selecciono la especie, verifico la humedad, me voy a las normas relacionadas a la calidad por tipo de producto, entro a las etapas de diseño, desarrollo de los productos, acabado, como han visto es un tema muy importante a tomar en cuenta, hasta que desarrollo mi prototipo y lo valido. Y esta es la forma más segura de hacer que el producto en madera funcione en el mercado y sobre todo nuestro nombre como fabricantes se tome la relevancia y el prestigio que se requiere, porque nosotros lanzamos un producto al mercado para que sea exitoso. La única forma de que tenga ese éxito es que este producto no presente problemas una vez puesto en uso, una vez vendido o ya dentro de la propiedad del cliente, ¿no? Esto es mi presentación. Estos son mis datos. Cualquier consulta, cualquier pregunta, encantada de poder responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, sí, si todos, bueno, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, puede escribirlo por el chat y lo vamos a estar diciendo, si no también puede activar el audio. Acá tenemos unas preguntas que nos hicieron. Ahora un segundo. Nos comentan, ¿cuál es la diferencia de madera oreada versus la madera tratada al horno? Eso es muy importante. La madera oreada, y ese es un término que usábamos mucho hace 20, 30 años, es que antes la madera salía del bosque, se cortaba en tablas en los aserraderos y se ponía al aire. Teníamos espacio para poner al aire la madera y esta se iba secando con el día a día. Y podía una madera estar 30, 40, 50 días al aire y estar secándose naturalmente. Hoy en día no tenemos ni el espacio para poner tanta madera en un almacén y que se seque al aire, ni el tiempo, porque si vendemos un producto, no vamos a decir te lo entrego en 3 meses. Los clientes van a quererlo ya. Ese ya es que yo tengo y debo requerir a los procesos de secado en horno. Y el secado en horno requiere que una curva de secado específica por cada tipo de madera, y lo que una madera podía llevar entre 30, 40 hasta 60 días oreándose, puede secarse en hornos entre 7 a 20 días dependiendo de la densidad de la especie. Así de tecnológico es el tema de secar una madera en horno, aparte de que secarla en horno me garantiza que esta madera tenga un secado controlado y pues definitivamente evita los arqueamientos, los rajamientos que pueden suceder cuando simplemente la madera está extendida, digamos, en un área, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Si alguien tuviera alguna otra pregunta, nos preguntan dónde podrían conseguir maderas alternativas secas. Como comenté al inicio, sé que en el tema de los almacenes, digamos, más comunes que uno pueda acceder, no se encuentra. Lo que pueden es
venir al sitio madera, preguntar por alguna especie, podemos recomendar algunos almacenes que sí apuestan por maderas alternativas, ¿no? No es, digamos, que se encuentre una oferta muy amplia, pero al tener un requerimiento, las madereras sí pueden traer de las zonas de selva estas especies porque hay una demanda, ¿no? En este tema siempre va a funcionar con la oferta y la demanda. Si alguien me pide una yacuchapana que normalmente no la tengo en almacén, pues créanme que en la selva sí hay. Entonces la van a explotar, la van a traer, la van a talar, la van a traer y va a estar disponible para la oferta, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Sandra. También en el chat les he enviado el enlace para la codificación de higrómetros si no pudieron escanearlo en el QR. También la memoria descriptiva del mapa de contenido de la humedad también para que puedan verlo. Los contactos de Sandra Cobb. Justo también, bueno, nos hacen otra pregunta. ¿Cómo se puede conocer el tipo de acabado? ¿Hay alguna marca en especial o el sistema aéreo es un proveedor? No, el Sitemadera es un proveedor de servicios. Nosotros no vendemos ni madera ni acabados. Lo que hacemos es dar los servicios para verificar las especies, la humedad, desarrollar diseño, prototipos, validarlos y también verificar la calidad de los acabados. En acabados hay un abanico bastante interesante de marcas tanto nacionales como importadas. Los acabados siempre deben solicitarse para madera. Hay de repente algunos nichos donde se utiliza lacas poliuretánicas de autos para madera, pensando que es más durable, porque si la pintura del carro dura lo que dura el carro, uno dice, ay, entonces le pongo en la madera, pero no, siempre pidan acabados para madera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la superficie metálica de un auto o de un metal que la superficie de una madera, que la madera tiene poros. La madera, he mencionado en repetidas partes de mi presentación, se contrae, se dilata. Entonces, ¿qué requiere? Un acabado que tenga esas propiedades que acompaña este movimiento natural de la madera y pues no se quiebre, no se raje, no se craquele, ¿no? Entonces, primero importante pedir que sea para madera y dependiendo del uso que le voy a dar, que tenga estas resistencias que he mencionado, ¿no? Los tipos, he mencionado el poliéster, los acrílicos, las nitrocelulosas, los poliuretanos, las ceras, los aceites, es eso más que sea para exterior, para pisos o para interiores. Perfecto. Tenemos al usuario THRS. Si pudiera activar el audio. Buenos días, señorita Joana, señorita Sandra, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es André Pardo. He llevado el curso de tecnología de acabados en las instalaciones de Sitemadera. Tengo dos preguntas. Una es respecto al tema de acabados y otros respecto a si tienen algún servicio u ofrecen algún servicio sobre, bueno, la segunda pregunta para resumir es acerca de que yo tengo maderas rescatadas, pero no reconozco las especies que son. Entonces, si a ustedes ofrecen algún servicio en las cuales pueden identificar, porque tienen un laboratorio que se encarga acerca de, creo que, identificación de especies, porque tienen ingenieros forestales. Entonces, que quisiera saber si brindan ese servicio y que me brinden información. Y bueno, con respecto al tema de acabados, si bien existen distintos tipos de sistemas, lo que, lo que dijo hace un momento, o sea, me tiene también un poco concernado. El tema de los poliuretanos automotrices, bueno, claro, es un sistema destinado para la industria automotriz, pero al ser el sistema uretano, poliuretano, no debería trabajar de la misma manera, o eso también tendría que revisarlo según la ficha técnica y especificaciones de normativas que tengan ahí.
Sí, mira, para responder las dos preguntas, la primera sí, si te refieres a árboles, a madera rescatada, son árboles caídos, árboles, digamos, que ya eh, han sido talados, ¿no? Y que pueden ser muy bien utilizados luego para otros productos. Definitivamente sí puedes traer una muestra y nosotros hacemos la identificación de la madera, ¿no? Y verificamos también el estado de la madera en el cual está. Y sobre los acabados, en general mencionaba de que se soliciten acabados para madera, porque, por ejemplo, el término poliuretano es es una base química, el poliuretano. Pero el poliuretano puede ser al solvente, puede ser al agua, puede ser para metales, puede ser para plásticos, puede ser para madera. Es decir, el mismo concepto químico poliuretano se diseña, se usa como base para crear este barniz específico por tipo de superficie. O sea, en el ámbito químico, la resina se llama poliuretano, pero dependiendo de dónde lo voy a aplicar, las fábricas diseñan el acabado, ¿no? Haciendo uso de esta base, pero con los aditivos que se adicionan a este acabado es que ya se le da la propiedad para que funcione en la superficie. Por ejemplo, hay poliuretano en madera, poliuretano para plásticos, poliuretano para metales, ¿no? Entonces ahí no te generes confusión. Simplemente yo quiero un acabado poliuretánico para madera y ese es el que vas a encontrar en el mercado, ¿no? No pienses que, oye, pero poliuretano es para metal. No, también hay poliuretano para metal, pero como digo, es una resina. El poliuretano es una resina que se tiene diversos usos en la industria química. Para más Muchas gracias. información, siempre puedes venir al Cité Madera y podemos ampliar acá con ejemplos, con muestras, ¿no? Para que se pueda entender bien cuál es la diferencia y puedas pedir y puedas comprar también el tipo de acabado correcto, ¿no? Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de George Luis Pérez. Dice, ¿qué variedad de madera tropical se adecua para la elaboración de embalajes para exportación agroindustrial? Ahí en realidad las parihuelas o las cajas de madera es un uso muy interesante. Incluso estamos haciendo un estudio para ver cuál es el crecimiento que ha tenido el tema de los embalajes, justamente por el tema agroindustrial. La madera normalmente se usa allí de densidad baja a media, ¿no? Cualquier especie, lo más importante es que tenga el diseño adecuado para la carga que va a soportar y sobre todo que esté seca, porque si una madera no está seca puede honguearse, puede verse afectada por bacterias, por insectos, y eso puede afectar la carga. Entonces, lo principal es el secado de la especie que se utilice. Ahí en el tema de embalajes, es utilizada realmente casi todas las especies que han visto durante toda la presentación, realmente cualquiera, porque como es antes mal llamado un subproducto, porque como se usan tablillas para esto, puedes usar cualquier tipo de especie. Lo importante es que generalmente traten de que sea la misma especie en una misma caja o una misma parihuela, pero por sobre todo que ésta sea seca para evitar cualquier contaminación cruzada de la madera hacia el producto que está transportando, ¿no? Se usa mucho la bolaina, se usa mucho la topa en cajas, se usa cachimbo, se usa moenas, realmente cualquiera de las especies que están mencionadas. Perfecto. Tenemos otra pregunta sobre la versatilidad de la madera Ispingo. Bueno, el ispingo es una madera que también antes tenía un uso muy intensivo, ahora ha bajado bastante su uso porque es otra especie que antes ha bajado su volumen de disponibilidad en el bosque, entonces puede ser utilizada como densidad media alta, realmente se puede utilizar dentro de lo que es mobiliario, eh, sol y sombras. Realmente es una madera bastante noble, se conocen las propiedades, está dentro de la lista que se conocen las propiedades, de modo que se sabe cómo secarla, que es lo
uno de los factores bastante importantes, de modo que si hay abundancia, si hay disponibilidad, es una madera que sí se puede utilizar. Estoy leyendo a Mayra que dice si el chihuahuaco se puede usar para muebles. El chihuahuaco es una madera muy dura, es una madera de alta densidad, que su uso, digamos, de mayor valor son pisos. Entonces, ¿puedes usarla para muebles? Sí, pero vas a requerir un sistema de afilamiento y de cuchillas especiales, ¿no? Lo que puede pasar es si lo metes a una, llamémosle, línea normal de carpintería, te van a decir, no, esa madera desgasta mi cuchilla muy rápido, y piensan que está mal, sino que está bien, sino que es unas cuchillas especiales para cortar chihuahuaco. Pero digamos, si es un lujo, yo puedo hacer muebles de chihuahuaco, porque claro que sí, pero va a ser un mueble muy caro, muy duro, muy pesado, ¿no? Muy pesado, que de poder hacerlo puedo, pero no es lo que recomendaríamos nosotros, ¿no? Alex. Perfecto. Sí. También, bueno, nos preguntan sobre si puedo, bueno, acá en el sitio Bueno, pueden encontrar información publicada sobre el valor y las características de las maderas alternativas, ¿no? Eso a fin de poder dar a conocer e ilustrar a los diferentes clientes acerca de dichas maderas. Tenemos 3 Eh, publicaciones actualmente, donde en cada una de ellas es un compendio de aproximadamente 50 especies comerciales. De repente, Joana, puedes pasarles el link del Sitemadera donde pueden descargar. Son 3 libros que hemos hecho donde se muestran las especies, sus características físico-mecánicas, anatómicas y los usos recomendados por cada una de ellas. Y buenas justamente el día de tardes. mañana vamos a estar sacando la publicación del manual de identificación de especies, donde van a poder descargarlo. De igual manera les voy a dejar el enlace que tenemos. Sí, con Buenas Alex. tardes. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alex Daniel Silva y estoy conectado desde la ciudad de Iquitos. Eh, Mucho gusto. ya que estamos hablando de madera, acá en la región y cerca de la ciudad existe gran variedades de especies forestales, ¿no? Eh, por lo que muchas veces eh, la mayoría de estos recursos son usados para la elaboración ya sea de casas rudimentarias, para también utilizado en la construcción, y la gente de Iquitos, digamos así, consume gran cantidad de madera al año. Eh, lo que pasa ahora es que existen muchos depósitos donde se expiden la madera, pero muchos de ellos no lo dan un valor agregado. Simplemente lo venden de de forma primaria, ya sea cerrada o directamente de un aserradero, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas se podría dar a estos microempresarios eh, para que puedan, digamos, darle un valor mayor agregado, por ejemplo, a una tabla de 4 metros que sería utilizado para un deck o un piso de madera? Y cuál sería, digamos, el valor estimado en soles, y cómo podríamos promocionar ese producto. Sí, gracias Alex, y encantado de tenerte de la región de Loreto. Definitivamente tu pregunta es interesante, y sí, en las regiones de la selva es de donde proviene pues casi toda la variedad de especies que tenemos disponibles, y que por región podríamos incluso impulsar las que son propias, las que son de más accesibilidad por región.
porque yo podría recomendar 15 especies comerciales a nivel nacional, pero en Iquitos tengo de esas 15, 10, o tengo otras que no están dentro de la lista de los 15, y lo mismo pasa en Ucayali, o en Puerto Maldonado, o en San Martín. Entonces, cada región puede tener un abanico de especies que pueden ser mejor explotadas, ¿no? Mejor usadas comercialmente. El costo o el precio de una tabla, digamos, de 4 metros sería ambiguo para mí responderte, porque tendría que saber qué especie es, ¿no? El estado de esa especie, y si ya tiene propiedades, porque si es una especie que no tiene ninguna propiedad estudiada, definitivamente ponerla en el mercado es como que puede ser un riesgo, porque yo como sé cómo debo usarla, ¿no? Pero para ello, no solamente acá en el Citemadera, en Iquitos tenemos el Citeforestal Maynas, que, Joana, si puedes alcanzarles también, donde puedes ir y te van a dar la misma información que te estoy brindando, y pueden ayudarte, asesorarte específicamente para un tema como el que estás consultando. Si tienes una especie, tengo una madera, ¿cómo la puedo utilizar? Allá también tenemos especialistas, es otro CITE, que puede ayudarles a darle mayor valor agregado a las maderas, que no se usen solo como madera, ¿no? O que no se usen como para construcción, pero como rodales, sino como tablas, como un valor agregado. Y ellos también pueden hacer la identificación de la especie que quieres utilizar, y también con ello, sabiendo la especie, darle contar con un valor comercial aproximado, ¿no? Que te pueda servir. Joana ha puesto en el chat el número del Citeforestal Maynas para que también puedan acceder a ellos y que les puedan brindar esta información. Sí, perfecto. Sí, les acabo de enviar las publicaciones también del Citemadera. Mañana también vamos a estar lanzando el manual de la identificación de las 50 especies comerciales. Y bueno, si no tenemos otras preguntas, yo agradezco mucho su participación, estar aquí con nosotros. Los esperamos también dentro de la semana, todas las actividades que tenemos. Muchas gracias, Sandra, también por tu participación. Y recuerden que esta sesión está siendo grabada, y el día de mañana estaría publicada en nuestro canal de YouTube, que también se los he compartido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.